Buenas tardes, mi nombre es Mayra Hurtado. En esta ocasión le estaré hablando acerca del mieloma múltiple. Siguiente diapositiva. Acá le estaré resaltando algunas asignaciones sobre la historia. Se dice en varios escritos que fue gracias a la paleopatología que se ha descubierto que el mieloma múltiple es una enfermedad que ha afligido a la humanidad desde remotas épocas. Los dos primeros pacientes de la literatura moderna fueron descritos por el doctor Samuel Shoji, quien le asignó el nombre de mollitis osseum, pero fue James Hummel quien publicó sus descubrimientos relacionados con los plasmocitosis, demostrando que eran las células malignas del mieloma. Ya para el 1927, Arinki destacó la importancia del aspirado de médula ósea en el diagnóstico del mieloma múltiple, y posteriormente, ya para el 1938, Rosenthal y Vogel confirmaron esta aseveración. Ya para el 1939, Lochner y Cole emplearon la electroforesis en el estudio de mieloma, demostrando la existencia del pico monoclonal. Siguiente diapositiva. Ya centrándonos más en el tema, podemos decir que el mieloma múltiple es un trastorno neoplásico de células plasmáticas que se caracteriza por la proliferación conal de células plasmáticas malignas en el microambiente de médula ósea, con la producción de proteínas monoclonal en sangre o en orina. Este presenta un estado sintomático con difusión orgánica asociada. También presenta una destrucción ósea, insuficiencia renal, anemia y la hipercalcemia. Produce importante limitación funcional como el impacto significativo en la calidad de vida. Siguiente. Tenemos el componente M del mieloma múltiple. En esta, el componente M puede consistir de manera intacta con una sola cadena pesada o con una sola cadena ligera. También tenemos la electroforesis en el gel de agarrosa. Este es un marcador tumoral específico para las gammapatías monoclonales. También tenemos las cadenas pesadas, que es una de las 5 cadenas de la inmunoglobina. En esta se encuentra la G, la A, la M, la D y la E. Y dentro de las cadenas ligeras se encuentra la kappa y la iamba. Tenemos que el isotipo de la IgE, este se encuentra en el 60% de los casos, el isotipo de la IgA en el 25 o el 30% de los casos y el de la IgD en el 2% de los casos. Siguiente. Dentro de su epidemiología tenemos que el mieloma múltiple representa el 1% de todos los cánceres y el 10% de todas las neoplasias malignas hematológicas. Cada año más de 20,000 nuevos casos se diagnostican en Estados Unidos. La incidencia anual es de 4, de 5 o de 6 por 100,000 habitantes. Ligeramente más común en hombres que en mujeres, y es 2 veces más frecuente en los afroamericanos en comparación a los caucásicos. Tenemos que en la Edad Media el diagnóstico es de aproximadamente en el 70%, pero en años. Tenemos que el 37% se presenta en menos de en personas con 65 años de edad y el 26% se presenta entre los 65 y 74 años de edad. Y el 37% se presenta en 75 años de edad o más. Siguiente. Tenemos la etiopatología, que la etiopatología del mieloma múltiple no es conocida. Se han identificado factores que predisponen genéticamente. La mayor incidencia ocurre entre hermanos de pacientes y en sujetos de raza negra. También están los ambientales, como irradiación ionizante, con un periodo de latencia de 10 a 15 años de exposición. Las células neoplásicas predominantes en el mieloma múltiple es la célula plasmática madura. Ya en la patogenia intervienen factores que afectan a la célula plasmática y el micromedio medular. En su transformación maligna, la célula plasmática sufre una serie de escalonada de episodios oncogénicos que comienzan con translocaciones en los genes de la inmunoglobina, lo que determina un estado de inestabilidad genética y finalmente el desarrollo de mutaciones somáticas, que son los responsables del fenotipo tumoral. En el proceso de transformación maligna de las células plasmáticas intervienen translocaciones primarias del gen, de las cadenas pesadas, de las inmunoglobinas, como está la IgH, y la deleción del cromosoma 13. Siguiente. Tenemos también que se presentan ciertas anomalías cromosómicas como son errores en la recombinación de cadenas pesadas,
o estratificación del riesgo. También tenemos factores ambientales, como son la exposición a radiación ionizante, los pesticidas agrícolas o posiblemente petroquímicos que también aumentan el riesgo. Hay una mayor incidencia de mieloma múltiple en personas con artritis reumatoide o la obesidad. Sin embargo, ningún factor de riesgo, claro, se puede identificar en la mayoría de los pacientes. Siguiente. Tenemos también lo que es la fisiopatología del mieloma múltiple, en donde las consecuencias fisiopáticas del acúmulo de células plasmáticas malignas son las siguientes. Siguiente. Tenemos la infiltración de la médula ósea con desarrollo de insuficiencia medular y la subsiguiente pasitopenia periférica. También tenemos infiltración de otros órganos y tejidos, a veces en forma de tumores, de células plasmáticas denominadas plasmocitomas, que estas pueden estar localizadas en un solo hueso, llamándose blastocitoma óseo solitario, o fuera de la médula ósea, denominándose blastocitoma extramedular. También está la liberación de los productos sintéticos por las células mielomatosas y la disminución de la síntesis de inmunoglobulinas normales, como está en la inmunoparesia, que esta determina un aumento del riesgo de infección. Siguiente. Dentro del cuadro clínico tenemos la hipercalcemia, osteoporosis, fracturas patológicas, lesiones osteolíticas, dolor en el hueso, insuficiencia renal, fatiga fácil, náuseas y vómitos, síntomas neurológicos, infecciones recurrentes, hemorragias y trastornos de la coagulación. Siguiente. Tenemos que el dolor óseo aparece en el 60 o el 70% de los casos y se localiza con mayor frecuencia en la columna vertebral, en el esternón y en la costilla. Tenemos la pérdida de peso, se presenta dentro del 25 y el 30% de los casos. Tenemos hepatomegalia en el 20% de los casos, plasmocitomas que se presentan en cualquier localización, fiebre que se presenta de 2 o el 4% de los casos, esplenomegalia que se presenta menor del 10% de los casos, diastesis hemorrágico y síndrome de anemia que se presenta en el 30 y el 40% de los casos. Siguiente. Dentro de las complicaciones del mieloma múltiple pueden desarrollarse múltiples complicaciones, siendo la más relevante la que se destacan a continuación, que son la insuficiencia renal, infecciones de repetición, fracturas patológicas y la hipercalcemia. Siguiente. Dentro de la insuficiencia renal, esta se representa en el 50% de los pacientes en el momento del diagnóstico durante su evolución, pudiendo ser la causa de muerte hasta del 20% de los casos. La etiología es multifactorial, siendo la expresión de cadenas ligeras un factor crítico. El tipo de daño renal está determinado principalmente por características innatas de la cadena ligera monoclonal, así como por la localización del lugar donde se depositan, ya sea en el túbulo, en el espacio intersticial, en el glomérulo o en el vaso. El tipo de daño renal es independiente de la concentración de las cadenas ligeras o del volumen tumoral, de forma que pueden aparecer tanto en el mieloma múltiple activo o en el mieloma múltiple indolente. Siguiente. Tenemos las fracturas patológicas, que estas suelen ser adyacentes a grandes lesiones osteolíticas en los huesos largos. Las fracturas vertebrales múltiples o las costales secundarias a osteoporosis pueden también ocurrir en el transcurso de la enfermedad. Siguiente. Tenemos infecciones de repetición, es la principal causa de muerte en el mieloma. Esto ocurre en el 50% de los pacientes y son consecuencias de la inmunosupresión global humoral y celular. Por otro lado, está la hipercalcemia, que es la secundaria a la reducción ósea, que origina náuseas, vómito, estreñimiento y diabetes. Los dejo con mi compañera. Complicaciones neurológicas. Siguiente, por favor. Radiculopatía comprensiva en la vértebra C5 y C6, secundaria a diserción espontánea de la arteria vertebral derecha.
Siguiente. La más frecuente es la radiculopatía secundaria a la compresión radicular por un plasmocita o por un aplastamiento vertebral. Los plasmocitos pueden destruir la vértebra, invadir el espacio epidural y producir compresiones medular, generalmente a nivel lumbosacro. Este cuadro se inicia con dolor que aumenta con el reposo y posteriormente se observan debilidad motora. Siguiente, por favor. Amiloidosis primaria, AIM. Siguiente. La amiloides primaria AIM se desarrolla en el 10% de los pacientes con mieloma como consecuencia del depósito tisular de la cadena ligera. Es más frecuente en los mielomas IgA con cadena ligera Landau. Cursa con insuficiencia cardíaca, síndromes nefróticos y neuropatía, síndrome del túnel carpiano y visceromegalia, entre otros signos clínicos. Siguiente, por favor. Síndrome de hipervicosidad, como presencia del mieloma múltiple. Siguiente. Pueden aparecer en los casos con elevado nivel de CM. Se manifiestan por alteraciones del sistema nervioso central, congestión vasculopulmonar, insuficiencia cardíaca y daño renal. Es más común en los mielomas IgA por la tendencia de estar inmunoglobulina a formar polímero. Es también puede ocurrir en los raros casos de mieloma múltiple IgM, una inmunoglobina pentamérica de alto peso molecular y distribución intravascular. Suelen asociarse a una mayor incidencia de sangrado. Siguiente, por favor. Datos de laboratorio. Hemograma. El hallazgo más frecuente en la anemia normocítica y normocrómica es en estado avanzado de la enfermedad. Se desarrolla una pancitopenia global por infiltraciones medular masiva. La anemia tiene un origen multifactorial, infiltración medular, déficit de eritropoyesis, insuficiencia renal y del trastorno crónico por la secreción de citocina, e incluso a causa de desórdenes deshilopoyéticos causados por la insuficiencia del tumor en ambiente medular. Siguiente, por favor. Un dato muy característico del froti es la presencia de hematíes aglutinado en pilas de monedas o roller. Los pacientes con y anemia en general responden muy bien al tratamiento con eritropoyetina recombinantes. Siguiente, por favor. Médula ósea. En la mieloma múltiple es característica una inflamación medular entre un 10 y un 80% por células plasmáticas en diferentes grados de diferenciación. Siguiente, por favor. Muchas de ellas muestran atípicas morfologías, núcleos bilobulados o múltiples que forman cíticos y núcleos. Siguiente, por favor. La más indiferencia de nucleolo prominente y escaso citoplasma se denominan plasmoplasto y tienden a aumentar a medida que la enfermedad progresa. Más abundantes son las células plasmáticas maduras, cuya morfología recuerdan a un huevo frito. Siguiente, por favor.
El inmunofenotipo determinado por citometría de flujo multiparametría es muy útil para demostrar la clonalidad de las células plasmáticas presentes en la médula ósea. Es característico de las células plasmáticas en el mieloma múltiples y otras gamapatías. Siguiente, por favor. Proteína total. Habitualmente es tan elevada por la producción excesiva de inmunoglobulinas monoclonal. En algunas ocasiones, los valores de albúmina sérica están descendidos. Un dato frecuente en la mieloma múltiple avanzado y el valor final de la proteína total sérica pueden apartarse poco de la normalidad. Las cifras de proteína total anuno oscilan entre el 7 y el 12 gramos por decilitro, aunque pueden ser incluso mayor. Siguiente, por favor. La electroforesis, EEF, de la proteína en el suelo o la orina muestran una banda bien delimitada e intensamente teñida que corresponden a la paraproteína monoclonal o CM. Al ser medida por un densitometro, esta banda produce un pico de base estrecha muy típico. En la mayoría de los casos de la banda se encuentra en la región de la gamma-globulina, dando lugar a una hipergamma-globina o expensa de la inmunoglobina monoclonal, mientras que en el resto de la inmunoglobina están descendidas inmunoparesia. Siguiente, por favor. Es útil para valorar la enfermedad y la respuesta al tratamiento en los casos de baja masa tumoral. La oligoreceptores o en el mieloma de cadena ligera presentes casi exclusiva en la orina, proteína de Van Hout, en lo que no se detectan pico monoglan o en la proteína serio. Aproximadamente del 50 al 60% de los mielomas son LGG, el 30% LGA y el 2% LGD. Siguiente, por favor. Orina. La existencia de cadenas ligeras monoclonales, kappa o lambda, se detectan en la orina del 80% de los pacientes mediante electroforesis o IFE de la orina de 24 horas. Se conoce como proteína de Van Hout y tienen la propiedad de precipitar cuadro de orina, se calienta a 40 y 60 grados. Siguiente, por favor. Siguiente. En el hallazgo radiológico, la destrucción ósea del mieloma se manifiesta radiológicamente por la aparición de lesiones osteolíticas únicas o múltiples. Siguiente, por favor. Los huesos más afectados son el cráneo, la vértebra, la costilla, la pelvis y la región proximal del hueso largo. También son frecuentes la osteoporosis generalizada y la fractura patológica. Siguiente, por favor. Las lesiones óseas se detectan por radiografía simple en el 75% de los pacientes. Siguiente, por favor. Hasta aquí mi exposición. Lo dejo con el próximo. Saludo. Mi nombre es Juan José López García. Yo les estaré hablando sobre el criterio diagnóstico y diagnóstico diferencial, sobre lo que es el mieloma múltiple.
La sospecha diagnóstica debe establecerse ante toda persona adulta que presente dolor óseo en el esqueleto axial, sobre todo además si esta persona presenta debilidad, cansancio, infecciones de repetición, como infecciones de repetición o datos analíticos subjetivos como podrían ser hiperproteinemia, anemia, aumento de la velocidad de segmentación glomerular o deterioro de la función renal. Siguiente diapositiva, por favor. Existen diferentes criterios para lograr el diagnóstico de mieloma múltiple, en el cual podemos tener que 10% o más de las células plasmáticas clonales están en la médula ósea. Tenemos una presencia de un CM de cualquier cuantía en el suero o en la orina y constatación de daño de órgano diana. Cabe destacar que en esta parte, para que poder diagnosticar o decir que sí tenemos mieloma múltiple, tenemos que tener cumplido los 3 criterios, porque de manera aislada así no se podría determinar exactamente esta enfermedad. Siguiente. Sí. El diagnóstico diferencial de mieloma múltiple se debe realizarse a causa de la proteína monoclonal, la paraproteína monoclonal, que esta se diferencia o se parece al mieloma múltiple, como tanto la macroglobulina de Wallström y amilosis primaria, entre otras. Siguiente. El pronóstico en la mayoría de los casos de esta enfermedad es incurable, aunque hay casos que se dan positivos. Las principales causas de muerte por mieloma múltiple son por infección, daño renal y daño tumoral y una estimación de masa tumoral o daño multiorgánico. Siguiente. La clasificación, podemos decir que se clasifica según la clasificación que hace Dury y Simon, proporciona una estimación de la masa tumoral que, dependiendo del estadio que se presente, mientras mayor sea el estadio, más difícil es la cura de este paciente. Siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento se puede individualizarse a función de la edad, de la situación clínica y los factores diagnósticos. Ya esto tiene que ver con el balance del beneficio o la toxicidad que va a tener el paciente. En los pacientes con mieloma múltiple sintomático, sin clínica activa no se puede realizar el tratamiento. También podemos decir que pacientes que tienen una edad de 65 y 70 años, lo que se puede lograr con este tratamiento vendría siendo mejorar su estilo de vida y así mejorar. Y ya, por ejemplo, personas que tienen una edad de menores jóvenes ya pueden ser candidatos hasta de trasplante para así ya lograr lo que se llama una cura o mejorar totalmente su estado de salud. Hasta aquí mi parte. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Mayra Liz y yo les voy a continuar hablando sobre el tema. Siguiente, por favor. Entre lo que son las medidas generales de soporte, en esta vamos a tener que van a ser de gran trascendencia en lo que es el manejo de estos pacientes y se debe de tener un concreto y muy importante tratamiento adecuado contra lo que es el dolor, con lo que es un uso escalonado de analgésicos.
También es de vital importancia y muy esencial mantener una buena hidratación y evitar a todo costo lo que son los fármacos nefrotóxicos. Se le debe de aconsejar al paciente que tenga una buena movilización y que debe de ejercer lo que son ejercicios suaves. Esto con el beneficio de que se evite y se tenga una prevención de lo que es la osteoporosis. Siguiente, por favor. Específico del mieloma múltiple, en las últimas décadas, ya que se han conseguido grandes avances, una mejoría de los pacientes o una regeneración total. Para esto, anteriormente se utilizaban diversos medicamentos, aunque aún se están investigando las nuevas facetas de los nuevos tratamientos, pero durante décadas lo que se utilizó fue el esquema clásico de un tratamiento inicial para la mieloide múltiple. En esta se hacían combinaciones de agentes alquilantes con corticoides y una combinación utilizada por lo que era la vía oral y de fácil manejo, que era el melphalan, que se utilizaba 9 miligramos antes de lo que es consumir el desayuno, y la prednisona, que se utilizaban 60 miligramos después del desayuno. Esto se hacía durante 4 días seguidos, cada 4 semanas. También se empleaban pautas de poliquimioterapia intravenosa, como el esquema, en este se utilizaba bicicrina, doxorubicina y dexametasona, o en alternantes como discritina, carmustina y ciclofosfamida. Pero esto solo lograba conseguir objetivo del 30 y el 50% de una respuesta objetiva en los pacientes, y solo se conseguía menor de 15% de la remisión de los pacientes. Entonces, con los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad, lo que se busca es una remisión completa del paciente para eliminar todos los signos y síntomas, o para eliminar completamente lo que es la enfermedad en sí. Entonces, buscando esto, se logró conseguir un nuevo tratamiento para tratar el mieloma múltiple asintomático. Siguiente, por favor. En este tratamiento se va a hacer una inducción adecuada. Se va a utilizar melphalan en dosis altas de 200 miligramos, seguido de un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, y se va a hacer un incremento significativo a la tasa de respuestas completas y a lo que es la supervivencia a esta enfermedad, con una toxicidad aceptable menor a lo que es un 2% de la mortalidad, que, tomando en cuenta con el tratamiento anterior, es bastante diferente la tasa. En se considera el tratamiento estándar para los pacientes que son menores de 65 años, y se consigue hasta un 80% de lo que es una respuesta objetiva, que es lo que se está buscando con este tratamiento, y aproximadamente de un 30 a un 50% son remisiones completas, o sea, va a haber una desaparición de estas células mieloides en relación directa con la eficacia del esquema previo de inducción a utilizado. O sea, se va a ver
una mejora significativa de los signos y síntomas de los pacientes, a diferencia del tratamiento anterior, o una remisión completa del paciente. Siguiente, por favor. Ya en lo que son los trasplantes a los progenitores, en esta se va a hacer una transfusión mediante un donante. En esta se va a transfundir el pH de la médula ósea por una infusión y esto va a mejorar el sistema inmunitario del paciente afectado hasta conseguir una remisión o una mejoría de los signos y síntomas del paciente. Hasta aquí mi presentación. Les dejo con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Rachel Iranzo y yo les voy a tratar el tema de los nuevos fármacos para el tratamiento de mielomas múltiples. Iniciando con el Borsomid, pasa la siguiente, por favor. En dosis de 1.3 miligramos por metro cúbico por vía intravenosa los días 1, 4, 8, 11 del ciclo de 21 días, demostrado en su eficacia tanto en primera línea como en pacientes con mielomas refractorios o en recaídas tras el tratamiento convencional. La siguiente, por favor. La combinación de melphalan, prednisona y bortezomib logró una tasa de respuesta superior al 44% con un 33% de remisiones completas y un incremento significativo en el tiempo libre de progresión y en la supervivencia con respecto a la pauta de melphalan y prednisolona. Siguiente. El esquema de lenalidomida más desametasona para pacientes de primera línea no candidatos a autotrasplante han sido recientemente aprobados por las agencias reguladoras. Desde un punto de vista clínico, es interesante resaltar que esta combinación mantiene un efecto terapéutico sostenido en el tiempo, en una pauta cuyo cumplimiento se ve favorecido por la administración por vía oral y la tolerancia, lo que facilita su uso en pautas de mantenimiento a largo plazo. Siguiente. En los pacientes menores de 65 años, de 65 a 70 años, que son candidatos a autotrasplante, la combinación de fármacos son bortezomib, talamidomida, dexametasona. También está el bortezomib, lenalidomida y dexametasona. También el bortezomib más adrimicina, liposomal y dexametasona. O ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. Producen tasas de respuestas que llegan casi al 100%, de las que el 15 al 40% son remisiones completas muy duraderas, con una toxicidad aceptable. Siguiente. Una estrategia de tratamiento integral del mieloma incluye la estratificación inicial en pacientes candidatos o no a trasplantes autológicos en función a la edad y otros factores de riesgo. El tratamiento de inducción a los candidatos a trasplantes deberían incluir combinación de alta eficacia como el bortezomib, la talidomida y la dexametasona, o los triples comentados, y tras 4 a 6 ciclos realizan un trasplante autólogo. En los pacientes, siguiente por favor, en los pacientes no candidatos a trasplante, siguiente diapositiva. En los pacientes no candidatos a trasplante, la combinación de melphalan y más prednisona y bortezomib
ha demostrado tasas de remisiones completas del 30% con una toxicidad aceptable, aunque las combinaciones con lenalidomida y más dexametasona son una excelente alternativa. Siguiente. Pasando a lo que es la radioterapia. La radioterapia se utiliza en el tratamiento del plasmocitoma solitario en dosis de 40 joules. En dosis menores es útil para calmar el dolor producido por las lesiones osteolíticas focales, las resistencias a la quimioterapia, las fracturas patológicas o los tumores extradurales. En cuanto a la cirugía, la laminectomía descomprensiva es la terapia más efectiva para resolver los déficits neurológicos ocasionados por los tumores mielomatosos extradurales que comprimen la médula espinal. Habitualmente se administran radioterapias y terapias antimielomas postquirúrgicas. Sin embargo, si el diagnóstico es precoz y aún no existe déficit sensitivo o motor, la radioterapia inmediata junto a una dosis alta de dexametasona puede evitar lo que es la cirugía. Siguiente. Dentro del tratamiento de las complicaciones deben ser intensivo y rápido. A continuación les voy a indicar algunas medidas terapéuticas de las complicaciones, por ejemplo, como insuficiencia renal. Las medidas serían hidratación, corrección de diuréticos, también la hipercalcemia. La vamos a tratar con furosemida y esteroides y algunos otros medicamentos. La hiperuridemia la vamos a tratar con hidratación y alcalinización urinaria. Las fracturas de huesos largos, como la vamos a tratar con fijación del hueso. Dentro de las infecciones, la trataríamos con antibiótico de amplio espectro. Y la anemia sintomática, la trataríamos con transfusiones de hematíes. Siguiente. Buenas tardes. Mi nombre es Raquel Ulloa. Yo le voy a estar explicando acerca del mieloma no secretor. El mieloma no secretor, se define así aquellos mielomas en los que no se detecta una proteína monoclonal en suero o en orina. El mieloma no secretor representa menos de 1% de todos los mielomas, mielomas clínicamente, hematopológicamente y bioquímicamente. Estos hallazgos son similares a los encontrados en lo que es el mieloma secretor. Algunos se ven en mielomas múltiples, como es la disfunción renal, la hipercalcemias, las lesiones óseas líticas, el dolor de hueso, la anemia, y algunos se ven como leucemias, como son los leucocitosis, la anemia, las infecciones y las esplenomegalia. Entre los criterios de diagnóstico está una ausencia de proteínas, también está una infiltración medular de células y daños a órganos de tejido blanco. Entonces, la leucemia de célula plasmática es una neoplasia de célula plasmática frecuentemente y agresiva. Esta se caracteriza por la presencia de altos recuentos de células plásmicas circulantes en sangre periférica. Esta fue descrita por Glusanki hace más de 100 años y se define por Kale en 1974. La leucemia de célula plasmática, como ya le había dicho, esto con un recuento absoluto de más de 2.000 miligramos o más de un 20% de células circundantes.
Entre las características genéticas que podemos encontrar es que esas son células hipodiploides o diploides que están presentes en más de un 80%. En las anormalidades, estas son más comunes en el cromosoma 13 y monosomia 13. En la delección del 17P, lo que resulta una pérdida de un TP y un 53, mitad de la PCL primaria. Como diagnóstico, se va a evaluar lo que es el frotis de la sangre periférica, se le va a hacer una biopsia, que es una aspiración de la MO y electroforesis de proteína. Cuando hay una presencia de población monocional de 2000 y en un hemograma completo convencional, eso se detecta fácilmente por las células plasmáticas circulantes. Como diagnóstico diferencial, esta es igual a otra leucemia, en donde los linfomas de las células están anormales, en lo que incluye lo que es la plasmocitosis policlonal reactiva. Y el pronóstico es muy pobre, a donde la persona tiene una supervivencia solamente de 6 a 11 meses. Como tratamiento, se le hace un pretratamiento al paciente, se le hace un tratamiento inicial, se le hace una terapia de la inducción. Si el paciente necesita un trasplante, se le hace mantenimiento y una evaluación lo que es a la respuesta. Como pueden ver aquí, puse este ejemplo, que es el diagnóstico que se hace por aspiración de la médula ósea, o sea, una biopsia. En este se puede detectar lo que es la célula plasmática en sangre periférica en un porcentaje superior de un 20% de recuento del leucocitario, o si la cifra absoluta supera a las 2000 células. El mieloma osteocleróticos, se caracteriza por la aparición predominante de lo que son de las lesiones óseas escleróticas y polineuropatía periférica con afección motora. En ocasiones esto puede formar lo que es el síndrome de POAS. Les puse esa imagen en donde puede manifestarse lo que es la lesión que tiene ese paciente en la mano. Lo que tiene una alteración, lo que es en la piel. En el síndrome de POA es un raro trastorno multisistémico de origen paraneoplásico que se asocia con lo que es el mieloma osteoclerótico, una variante de discrasia de célula plasmática. En esta entidad también se conoce como el síndrome de Crowe-Fouquet o síndrome de Itakazuki, entre otros. Okay. La amiloidosis primaria, esta consiste en un depósito fibrilar derivado del CM que origina daño orgánico. En un 20 o 30% de los casos, esta está asociada a un mieloma, sobre todo la amiloidosis primaria es la más frecuente con un 75% de los casos. Este es similar lo que es a un mieloma múltiple, en donde proliferan las células plasmáticas en la médula ósea. Etiológicamente, la amiloidosis primaria tiene fibrillas derivadas de fragmentos, tiene un mieloma múltiple de un 80% de los casos, como le expliqué anteriormente, que eso se parece al mieloma múltiple. Estos también se pueden encontrar en el riñón, en el hígado, en las cápsulas suprarrenales, en el corazón y en las articulaciones. Entre los síntomas que puede presentar un paciente es un ritmo cardíaco normal, hinchazón de la lengua, entumecimiento de manos y pies, dificultad respiratoria, cambio en la piel, fatiga, dolor articular y pérdida de peso. El método de diagnóstico de la amiloidosis primaria, esa se basa en lo que es el hallazgo material amiloide en los tejidos habitualmente. Esta se procederá a efectuar
lo que es un análisis de sangre, además de una biopsia de la grasa subcutánea, si es positiva en un 80% de los pacientes de ALS. Y ya como le dije, el diagnóstico basado en el material amiloide en los tejidos. En lo que exámenes que pueden ayudar es la aspiración en grasa abdominal, la biopsia de la médula ósea, como le mostré aquí, y lo que es la biopsia de la mucosa rectal. Hasta aquí en nuestra exposición. Muchas gracias.